Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco, subdirector y editor general. Un saludo a todos los que nos ven por señal abierta de televisión en Canal 1, por las plataformas de La Silla en Facebook, en YouTube. Hoy tenemos una entrevista con una candidata al Senado, una mujer con el olfato político para unirse de manera temprana a la campaña de Abelardo de la Espriella, a pesar de que su partido no está ahí. Lina María Garrido, la que le cantó la tabla a Gustavo Petro. Estamos desde la redacción. Lina Garrido es representante a la Cámara de Cambio Radical, es candidata al Senado y aspira a saltar de la Cámara Baja a la Cámara Alta. Lina, un gusto tenerla aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Daniel, a ti y a todos aquí en La Silla Vacía, para mí es un placer conversar contigo. Si nos ve de vez en cuando, nos lee. Eso es inevitable. Chévere, Verlos. chévere. La audiencia de la gente metida en la política es muy importante para nosotros. Porque además es gente, a mí me gusta la cámara, sobre todo me gusta porque realmente es la Colombia. La Colombia, un poco de la política, pero hay una representación. Ahí se deja ver realmente cuál es esa complejidad, integralidad de lo que representa todo un país, una media Colombia, por supuesto, el departamento de Arauca, de donde yo vengo y orgullosamente nací. A mí me hace sentir muy orgullosa el punto en el que hemos llegado al día de hoy. Y un saludo a toda la gente de Arauca, que es entre el llano y la selva, ¿no? Eso sí es puro llano. Allá tú sí encuentras esa inmensidad, los mejores atardeceres, los mejores amaneceres, y de verdad que es una tierra maravillosa, muy compleja en sus circunstancias, las que ha tenido que vivir, pero ojalá el mundo y Colombia se diera cuenta de la inmensa riqueza que tenemos. Lina Garrido Martín, Martín, nacida en Arauca, Arauca, 38 años, y aspira a dar ese salto que es complicado. Después de una coyuntura que creo que pues, la catapultó a usted políticamente, cómo es de rara la política ahora, ¿no? Que entre más de 170 representantes usted logró brillar luego de su discurso de réplica al discurso de Gustavo Petro, el último del 20 de julio. Aquí pongo un pedacito. presidente Gustavo Petro, durante las 2 horas y media lo miré a los ojos y espero me mire en este momento. No le robaré sino 10 minutos. Usted me conoce. Yo soy Lina María Garrido. Me ha nombrado varias veces en sus trinos. No soy oligarca. Soy la hija de docentes de escuela pública en el departamento de Arauca. Una tierra que le ha entregado todo a este país. Cuénteme un poquito cómo fue eso, porque entonces aquí creo que usted aprovechó esa oportunidad de una manera muy hábil y logró en ese momento opacar a otras dos mujeres que también dieron discursos de oposición, que fueron en ese momento Paloma Valencia y Marilén Castillo, que fue la fórmula de Rodolfo Hernández, que en paz descansa. Daniel, esto era una cita que yo tenía pendiente con Gustavo Petro, porque realmente el haber reconocido, aceptado y haber hecho público mi voto por él en segunda vuelta significaba que ese cambio que él había prometido que iba a hacer este gobierno y ver la improvisación que terminó siendo una versión 2.0 de los peores males que ha significado el robo de oportunidades y de esperanza en este país, esa cita era impostergable. Y en esa discusión de mi bancada de Cambio Radical, que me dieran la oportunidad de hacerla, era para mostrarle a él cómo una colombiana como yo, una mujer de provincia, de región, se sentía indignada y traicionada frente a todas sus propuestas. Eso sí debo dejar claro, nunca me imaginé que eso me generara un cambio total en mi vida. Así fue. Así fue, no, cuando a veces dicen, pero es que usted aprovechó políticamente. No, no, Pues era una sí, está conversación bien. directa con él. Por supuesto, lo agradezco, pero era una cita con él y un mirarle y que me mirara a los ojos y escuchara lo que a su alrededor siempre buscan bloquear y que nadie se lo diga, porque a él le gusta que lo adulen. Su ego es demasiado grande para que alguien pueda decirle la verdad. Entonces hoy agradezco esa oportunidad que me dio el partido de hacer esa réplica y esos 15 minutos en los que conectamos y le pudimos decir lo que todo Colombia siente. No, y yo creo que usted conectó
Eh, ¿Con qué conectó? ¿Qué siente cuando usted, o sea, va a la calle o está haciendo campaña y le dicen, ay, usted le dijo tal cosa? ¿Usted fue un poquito grosera? Para nada, para nada. Simplemente fue decir, lo que pasa es que a veces consideran entonces que por la forma en la que uno habla puede ser irrespetuoso, Sí. pero ahí no hubo ninguna grosería, ahí no hubo sino una conversación, una réplica, diciéndole la verdad, cantándole la tabla. Así me conoce la vieja del sombrero, la que le cantó la tabla de Gustavo Petro, la que tuvo los pantalones para decirle la verdad en la cara. Así me conoce, pero irrespetuosa no fue. Él es quien ha irrespetado a los colombianos en la dignidad que debe representar de unidad nacional y que a lo largo de su periodo en estos 4 años lo único que ha hecho es dividirnos y generar tanto caos y tanta polarización en nuestro país. Y entonces usted ha hecho un tránsito, una evolución en la política. Aquí está usted con Petro el día de la posesión. Y usted fue una de esas, y ahí el sombrero. ¿Todavía no existía el sombrero? Es una historia también. ¿Es una Además, historia? La quiero escuchar. esa fue la primera y única foto que me he tomado con Gustavo Petro el 7 de agosto cuando él se posesionó. Yo nunca ni he sido petrista, ni he sido de izquierda, ni nada que se le relacione a Gustavo Petro. A nosotros los colombianos nos dejaron una coyuntura entre Rodolfo y Gustavo Petro en segunda vuelta. Y un Rodolfo Hernández al que nadie le servía, en el que ganó la primera vuelta y se fue del país huyendo que porque lo iban a matar. ¿Qué vamos a esperar de un presidente que sale huyendo cuando los campesinos están esperando que el presidente los defienda? Entonces realmente fue ya un voto. A mí no me gusta, eso sí, a mí no me gusta nunca votar en blanco. O sea, o yo soy blanco o soy negro, pero tibia no. Entonces yo asumo y públicamente mis decisiones siempre las ha conocido mi gente, a quien represento. Y esa fue la primera foto que me tomé y no cruzamos palabras, solamente le dije felicitaciones, presidente, cumpla lo que usted prometió. Sí. Ahí no tenía sombrero porque sí me gustan los sombreros, pero si ustedes ven esa foto, yo pesaba 100 kilos. Y con 100 kilos los sombreros tampoco es que queden así muy chévere. Después de que bajé de peso, ahí sí ya lo que más me gustan son los sombreros. Y el día de la réplica, porque también es una historia, lo que hicimos, mi equipo de trabajo me dijo, colócate el sombrero porque necesita que vean qué representas, una región ganadera, una región de llaneros, trabajadores, porque para mí usar un sombrero en el elíptico me parece irrespetuoso, es como cuando tú entras a la iglesia, ¿sí? Pero ese día fue representativo y es la forma y la identidad que hoy tengo y que los colombianos Usted me desarmó una de las cosas que yo quería como cuestionarle y si esta puesta en escena no era un poco coyuntural, ¿no? Que usted antes no tenía sombrero, ahora tiene sombrero, hace parte como de su identidad política, pero Yo creo en las diosidencias, Daniel. Yo creo en las diosidencias y todo lo que pasó alrededor de ese 20 de julio, nada fue preparado, nada fue planificado. Inclusive ni siquiera yo creo que tenía la posibilidad de hacer la réplica, porque en los partidos normalmente quienes hacen la réplica son los senadores de la República. sí. Pero esa semana ya el senador, uno de los senadores del partido ya había hecho la réplica por los medios acerca de un consejo de ministros que había hecho Petro, que duró 2 horas y media y la réplica fue de 40 minutos. Entonces, como que al final dijeron, Además, démosle los 10 minutos, que eso no nadie lo ve. creo que después de la salida de Luz Pastrana, y ahorita le pregunto un poco de eso, ¿usted es la única mujer en la bancada? No, nosotros tenemos De una Cámara. bancada de cámara fuerte. Está Carolina Arbeláez, Claro. que es la representante de Bogotá. Sí. Está Luz, está Sandra Ramírez, que es del departamento del Magdalena. Y está Betsy Pérez, que es del Atlántico, que estuvo fue un referente importante de oposición en la Comisión Séptima de Cámara. Y ahora usted, digamos que en esta evolución que está teniendo, ha apoyado a Abelardo de la Espriella antes de las consultas de marzo, antes de que su partido decida si va a tener o no va a tener candidato presidencial, y ya se montó en tarima con Abelardo de la Espriella. Me preguntan qué haría, yo le diría, me has echado el olvido, has dejado de amarme. O una más criollita, vuelve mi amor, vuelve. Te necesito, Vuelve, por Dios, vuelve. sin ti no. ¡Ay, hombre! Bueno, a mí tampoco se me da el canto.
No, pero es que ese día yo sé que soy una buena cantante, ¿Sí? tengo buena voz, lo que pasa es que no se me escucha bien. Ese es el problema. Y ese día precisamente estaba malita la garganta, pero yo sé que canto de manera espectacular. Mira, Daniel, ¿qué pasa con? Adelante. Si se quiere echarse Es que por eso le digo, que yo cante bien no significa que los tenga que una trova. tenga coplita con Una copla, claro, la trova es antioqueña, creo. con Abelardo hasta el 7 de diciembre, en el que oficialmente me registré como candidata al Senado de la República, acompañé. Una conexión importante con Abelardo en todo lo que es esta lucha por ganarle las elecciones a Gustavo Petro. Pero de ahí en adelante ya yo debo respetar la decisión o la posición del Partido Cambio Radical. Ahorita vamos a lo del partido, pero sí quiero entender usted cómo siente esa conexión, porque creo que la conexión que usted hace después del 20 de julio con un cierto sector de la sociedad colombiana y la conexión que intuye usted, me imagino que tiene Abelardo con también un sector, como que ahí hay ellos lo llaman un fenómeno popular, ¿no? Aparentemente las encuestas como lo demuestran, las manifestaciones lo demuestran. ¿Cuál es esa conexión? ¿Qué es ese sentimiento popular al que logró como acceder a Abelardo de la Espriella? A mí se me hace bastante sorpresivo el que de pronto muchos no quieran entender lo que es el fenómeno de Abelardo. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer muy emocional. Entonces, cuando él saca ya su candidatura, él hace oficial, saca el video, creo que yo siento en su forma de hablar y en la ardentía que él demuestra, en el carácter que muestra, que realmente lo que necesitamos es un líder capaz, y lo transmite, capaz de tomar las decisiones que son difíciles para este país, en un momento en el que ya veníamos cansados, en manera particular, de lo que pasaba antes de Gustavo Petro, y un cambio que terminó siendo un fracaso. Entonces, él venir con una posición distinta, independiente de los partidos, sin tener, digamos, ningún tipo de experiencia, que para mí es una ventaja, mostrarle una idea distinta a los colombianos. ¿Cuál es el fenómeno? Que le dio una tarea, que en el simbolismo que él utiliza, le dio a los colombianos una responsabilidad, un sentido patriótico, y empezó a construir el ejército patriota más grande. Mire, para mí es sorprendente y muy emocionante llegar a los territorios más apartados y que campesinos en sus pueblos fueran a la tienda o a la papelería a imprimir las listas de Abelardo y ellos mismos ir a buscar las firmas de su familia y de sus vecinos, y luego, sin tener idea si esas firmas le iban a llegar a Abelardo. Era entender que ellos querían hacer parte de ese ejército patriótico de defender la patria, defender a Colombia y acompañar un proceso a la presidencia de la República. Eso es lo que tal vez mucha gente que no conecta o que no concibe cuál es la grandeza de su fenómeno, no ha visto es esa profundidad y el fervor que genera él en la gente. A ver, creo que nos ha costado como entender el fenómeno, ¿no? Y a veces en las categorías que nosotros tenemos pensamos esto es como una cosa de derecha o de derecha extrema. ¿Usted lo calificaría así? ¿Es útil esa forma de verlo? Miren, yo soy una persona, muchos, solamente por el hecho de haber, y lo digo en el caso particular, por el hecho de yo haber votado por Petro, inmediatamente me dice que soy de izquierda, que soy progresista, que soy petrista, que soy guerrillera, que soy... No, hay que entender a una Colombia que no se viste de derecha, de izquierda, de centro. Hay una Colombia que necesita respuestas a sus necesidades, y quien las manifieste y con quien sientan la confianza de seguirlo, ya de eso siento a veces cuando dicen de extrema derecha, es como para categorizarlo y alejarlo de verdad de unas personas que no están vestidas de esas ideologías, pero que simplemente quieren que le resuelvan sus problemas, y no le importa si la resuelve la izquierda, la derecha o el del centro, sino alguien que tome decisiones. Pero la forma en cómo se resuelven los problemas creo que sí determinan qué principios políticos tiene esa persona, y usted sabe, pues estando en el Congreso, que hay
principios políticos muy distintos, ¿no? Y hay ideologías muy distintas. Y creo que la que encarna a Abelardo, por ejemplo, de poner la seguridad de frente, usted también lo hace. Y aquí paso un poco a... Le cogí uno de sus videos de campaña como para partir algunas de las cosas que usted dice y me sirve como también para tratar de entender esa conexión a la que ustedes están apelando en estas elecciones. Entonces, lo primero es que hay como una indignación muy grande con el gobierno de Gustavo Petro. Ni potencia mundial de la vida, ni paz total. El gobierno Petro trajo muerte y guerra para los colombianos. Tenemos más coca y criminales que nunca antes en la historia. 27.000 criminales financiados con la coca tienen sometido al 80% de los municipios y ciudades de Colombia. Yo le revisaría esa cifra del 80%. Bueno, ¿qué es sometidos? Hoy tenemos una criminalidad exorbitante, cifras alarmantes, financiadas por 300.000 hectáreas de coca que producen casi 70 billones de pesos de utilidades al año. No, yo creo que en cifras de seguridad hay unos temas muy alarmantes. Creo que el aumento en temas como el secuestro, como los ataques de grupos armados. En general, en el homicidio, sin embargo, Colombia es un país extraño, ¿no? El homicidio ha aumentado ligeramente, pero se ha mantenido relativamente estable, ¿no? No, es que la criminalidad, esa paz total lo que hizo fue proliferar un montón de grupos armados que lo que están generando es todo esto. O sea, yo no sé por qué a veces quieren, digamos, un poco invisibilizar la realidad que está viviendo la gente. Decir que han mejorado en temas de seguridad, decir que hay unas cifras que de pronto pueden generar una efectividad o una burbuja de efectividad en un proceso de paz, de que las fuerzas militares hoy están garantizando la vida, los bienes, su vida a la hora. O sea, eso es una mentira. Bueno, pero también decir que es que el 80% de los municipios de Colombia están bajo el dominio de grupos armados, pues no se sostiene con ningún estudio de los que han dado, yo qué sé, los centros de pensamiento. Entiendo que hay un aumento en el control territorial, creo que ahí usted exagera. No exagero porque realmente son casi más de 700 municipios que nosotros que se han visto y que el mismo ministro de Defensa ha manifestado allá en el Congreso de la República. ¿Pero usted se refiere a qué exactamente en estos 80 municipios? ¿Que hay presencia de grupos armados? Claro, allá están extorsionando a la gente, allá están vacunando a los campesinos, allá están sometidos sin el resguardo y el amparo de la fuerza pública. Hay sitios vedados, municipios que antes estaban viviendo en tranquilidad y hoy han vuelto los grupos armados en diferentes células en todo el territorio. El narcotráfico, dígame de dónde no puede estar con toda esa capacidad delincuencial que hoy tiene. Y entonces entiendo que como que en la postura que usted tiene hoy hay un fuerte rechazo al gobierno, que a veces es tintado como el comunismo o el socialismo, no sé si por usted, pero usted siente que ahí viene, o sea, usted entiende el gobierno Petro como un gobierno comunista, como un gobierno socialista, como una amenaza para la democracia. Yo entiendo al gobierno Petro como una mentira absoluta. Así lo entiendo, para que no entremos en la discusión ideológica de izquierdismos, comunismo y demás. Entiendo al gobierno de Gustavo Petro como un mentiroso y un traidor. Ajá. ¿Por qué dijo que en los primeros 3 meses de su gobierno iba a firmar la paz con el ELN y no lo hizo? ¿Por qué dijo que su gobierno no iba a haber corrupción? Bueno, pero porque era un político en campaña. No, y es que no podemos naturalizar entonces que el político en campaña diga lo que quiera escuchar el pueblo y ofrecer y comprometerse y prometer un montón de cosas, pero cuando gana se olvida. Ahorita le pongo del usted, juramento que usted hizo, promete harta cosa, pero del juramento que hizo con los colombianos, sí. No. Mire, los colombianos hemos sido tan bondadosos y han humillado nuestro anhelo de paz, que llevamos un montón de procesos de paz, de diálogo, donde se han emborrachado, donde han viajado por el mundo, donde han hecho recochas allá en mesas de negociación durante mucho tiempo, pero al final esos criminales nunca han mostrado voluntad de paz. ¿Cuántas veces estuvo Iván Cepeda viajando por el mundo con María José Pizarro, tomando whisky con los negociadores del ELN? ¿Y cuál fue el mayor logro de yo ellos? nunca los vi tomando whisky. Decir que ellos, Entonces, ¿tiene la decir foto? que ellos, bueno, whisky, agua, café de leche, lo que quieran. Bueno, pero En sentido figurado, lo que quieran tomar ¿qué entonces. tal que dijeran que estamos nosotros Pero al tomando final, whisky acá? ¿esto no era aguardientico, Daniel? Mire, para venir a decir que el único logro de este gobierno era que a los jóvenes solamente los empezaban a reclutar a partir de los 15 años. ¿Usted cree que eso es válido?
Entonces los colombianos estamos cansados hoy de que nos sigan diciendo que a través del diálogo es que vamos a lograr la paz cuando hay voluntad política. Por eso es que hoy confío plenamente que es en el fortalecimiento de nuestras fuerzas militares, en devolverle las capacidades, ese equipamiento obsoleto al que hoy han llegado tiene que fortalecerse. Tenemos que mejorar nuestras relaciones con nuestros socios estratégicos para que nos ayuden a combatirlo. Ya que no nos vuelvan aquí a meter el cuento que a través de negociación vamos a alcanzar la paz. Sobre eso le quería preguntar cuál es su reacción a esta postura del candidato que hoy usted apoya. Yo sería partícipe que el señor Timochenko no pagara un día de cárcel. Si ese es el precio que hay que pagar para pacificar este país, pues hay que hacerlo. Y prefiero a Timochenko en el Congreso de la República que a esta bola de pusilánimes y cobardes que hoy posan de padres de la patria. Bueno, entonces ahí hay doble. Creo que él es muy crítico con el establecimiento político del cual usted hace parte, ¿no? Usted es hija de maestros, pero su papá también hacía política. Usted viene como de una carrera en la política desde UTLs, política regional en Arauca. Y esta idea de que vale la pena negociar de Abelardo, ¿usted lo considera que cambió de opinión o que realmente cuando uno está ahí frente a cómo se hacen las cosas, a veces la negociación es una herramienta útil? Yo vengo de un departamento en el que han masacrado a mi gente por más de 50 años. La han masacrado, han asesinado un montón. Todos los días tenemos que llorar muertos, sean del lado que sean. Es un departamento muy dolido y lo hablo solamente por Arauca, sabiendo que en el país todo está profundamente herido. Y cuando hicieron campaña por el sí, yo hice campaña por el sí, porque creí que a través del diálogo queremos conquistar la paz. Confié en eso, volví a confiar en Gustavo Petro cuando dijo que iba a firmar con el ELN en 3 meses. Y eso lo asumía entendiendo que si había que darle prerrogativas, beneficios a esos criminales con tal que dejaran de asesinar a la gente, bienvenido, legalícenle la plata, díganle que se vaya para otro país, lo que quiera, pero dejen de asesinar, dejen de reclutar, dejen de perjudicar al campesino que trabaja, dejen de extorsionar al comerciante que bastante le toca arriesgar su capital, su ahorro, con tal de prender para que venga un bandido a quitarle todas sus utilidades cada mes. ¿Qué pasó? Mentira. Mentira, nunca se ha logrado. Llenaron el Congreso de un montón de guerrilleros que esperábamos que con esa participación política legítima dejaran. Pero no los representaban, no fueron ellos mismos los que los eligieron, tenía que representar a todo su grupo delincuencial y siguieron matando. Entonces ahora se convirtieron en disidencias. ¿Eso es una mentira? Unos son unos y otros los otros. No, están los que están. Allá después dijeron, no, es que no nos representan en las mesas de diálogo. Entonces, nosotros como no nos sentimos representados, vamos a armar otro grupo. Entonces, las disidencias, nosotros sentimos en algún momento sosiego, tranquilidad, nunca. En algún momento. Entonces, ¿cuándo? En mi departamento. Pues después de la firma, una caída generalizada como de los problemas de seguridad. Hubo una pequeña ventana que no logró aprovechar ni Santos, ni Duque, y mucho menos Petro. Le han mentido a los colombianos con esa falsa paz. Entonces, ¿usted cree que la negociación se debe quitar? No más. Ya no más. Ya no más. ¿Ya cuántos procesos más? ¿Cuántos guerrilleros más van a llegar al Congreso? Eso era lo que estaba manifestando. Bienvenido entonces, si en algún momento eran los beneficios para ustedes que dejaran de matar, pero ya lo probamos y no funcionó. Ajá. No funcionaron las mesas de diálogo, no funciona absolutamente nada, ni con los gobiernos de supuesta derecha, ni con los gobiernos de izquierda funcionaron las mesas. Entonces, ahora toca es combatirlos como se debe. Y entonces aquí vuelvo a sus propuestas y esta es como la manera en la que usted cree que se debe enfrentar el problema pues, criminal de orden público que tiene Colombia. Por eso, mi propuesta para defender la seguridad es no más diálogos con criminales, no más leyes hechas para premiar bandidos. A las FARC, al ELN y a todas las bandas criminales se les combate y se les derrota. Vamos a traer la verdadera paz. La seguridad no se negocia. Propondré que Estados Unidos ponga en Colombia la base antinarcóticos más grande del mundo. Vamos a acabar el narcotráfico con armas de última generación, inteligencia y tecnología. Bueno, usted es patriota. ¿Y cómo se entiende el patriotismo cuando uno invita a otro país a poner una base militar en el de uno? Porque necesitamos aquí articular esfuerzos. Pero está viendo la soberanía.
Es que es una articulación de esfuerzos. Vamos a decirle al ejército más grande del mundo, que tiene inteligencia, capacidades, operación y tiene la plata, que venga y nos ayude a combatir el problema que ha significado muerte para nosotros y a ellos está envenenando a sus ciudadanos en Estados Unidos. Ellos han acompañado económicamente al país durante años. Pues entonces necesitamos tomar decisiones urgentes y contundentes para acabar lo que a Pero dejar nosotros que nos los gringos pongan una base acá. O sea, usted sabe que el estilo Miren, no solo que construyan la base más grande antinarcóticos, sino que ese programas de inteligencia vengan acá. Queremos otro Pegasus. Pero ¿cómo es, Lo que cómo- se regala cómo no es- se pide. ¿Cómo puede ser eso estar firme con la patria? O sea, la patria tiene unos patria se principios y es defiende. que es la soberanía, ¿Sabe con quién el hemos perdido nuestra monopolio soberanía? de las armas. Daniel, ¿sabe con quién hemos perdido la soberanía? Con los criminales. Con ellos son los Claro, que hemos pero perdido entonces la ahora soberanía. se la vamos a entregar a los gringos No le vamos a entregar nuestra soberanía. Le vamos a decir que necesitamos su ayuda y articulación coordinada para combatir lo que nosotros no podemos y definitivamente A ya ver. no se logró en las proporciones que hoy queremos. Ellos son todo menos desinteresados, ¿no? Como lo puede ver usted lo que Obviamente está pasando en tienen un interés- Venezuela. tienen un interés particular que evitar que siga llegando coca a su país. ¿No le parece suficiente interés? Por supuesto, está envenenando, está matando a sus ciudadanos. Pues yo creo que los intereses de ellos son bastante diversificados, entonces están interesados en tener inteligencia estratégica, están interesados en recursos naturales, están interesados en hacer negocios, están interesados en una cantidad de cosas y pues si uno le abre la puerta a otro país que tiene unos intereses distintos al de uno, Aquí tuvimos 5 bases cuando fue el presidente Álvaro Uribe. Santos, y ahí tuvimos 40.000 hectáreas de coca. Cuando llegó Santos, acabó con todas. ¿Y cuántas tenemos hoy? 300.000 hectáreas de coca. esa es la segunda parte de mi pregunta. Entonces, cuento de aquí, y no perdimos soberanía. este cuento de enfrentar los grupos armados con tecnología, con todo, ¿no es un poco lo que proponía Iván Duque? Pero no pasó. No pasó, pareciera, y aquí con el respeto de todo Iván Duque, yo creo que gobernó para la izquierda, porque llegó y casi que le abrió la pista a que llegara Gustavo Petro al poder, a que generara esa coyuntura política en ese entonces. Creo que le faltó mano dura a Duque en ese momento, cuando representaba. Ahora, pero representante, o sea, mataron a cerca de 50 civiles durante la represión de las protestas violentas, incluso con vandalismo del paro nacional, pero matar a la gente. No. Yo estoy hablando de combatir la criminalidad. Lo que Claro, pero es pasó- que usted me dice lo que Iván pasó- Duque no tuvo mano dura y yo le digo, pues Sí, mire pero la no, gente pero ahí que la no está- mataron en la calle. ahí no estaban hablando de que estaban angelitos de la caridad en ese estallido social, Daniel. No, Ahí yo hubo- se lo concedo, ¿A quiénes incendiaron protestas a quiénes violentas. incendiaron entonces pero todos vimos las en las imágenes. estaciones de policía? Lina. A quienes degollaron con cables que colocaban en las calles. O sea, aquí Pero para el ¿Cómo? orden tiene que liderarlo el gobierno y la fuerza pública. Claro, Lo que pasa es que aquí cambian la narrativa o quieren imponer una narrativa que al final de cuentas los buenos terminan siendo malos y los malos terminan siendo buenos. Entonces yo sí, pero ¿cuáles son los buenos y cuáles son los malos? aquí terminaron siendo los que vandalizaron y incendiaron este país, lo quieren imponer que definitivamente ellos fueron las víctimas de todo esto. No, o sea, No, creo que aquí hubo un momento muy difícil del país en que tanto el gobierno de Iván Duque la embarró, queriendo meter en un primer momento una reforma tributaria, en un momento muy difícil para el país, y un incendiar y utilizar e instrumentalizar una primera línea como bandera política electoral sí. para que llegara Gustavo Petro al poder. Aquí las cosas hay que hablarlas de manera clara, porque esto no es como lo pretenden ver, sino que aquí también había unos intereses e instrumentalizaron toda esa protesta para darle cabida y fortalecer lo que representaba en ese momento Petro. Que usted acompañó en ese momento, ya hablamos de eso. Está claro que sí. A ver, pero aquí entonces como su profundización de esta visión de la seguridad, en donde no hay espacio para la negociación, donde es todo muy blanco y negro, aquí,
Usted como una demócrata le quiero preguntar, ¿por qué quiere como traer el espejo de Nayib Bukele a Colombia? Y se lo pongo en su propuesta a una persona que ha violado la constitución de su país, que metió a las fuerzas militares al recinto del Congreso donde usted quiere estar, y usted le propone a la gente que hagamos algo similar a lo que hace Bukele aquí en Colombia. No más ratas sueltas en las ciudades. Propondré modificar el Código Penal para que atracadores y bandidos no sigan quedando en libertad. Y en el Plan Nacional de Desarrollo incluiré la construcción de cárceles de verdad, como las de Bukele, donde los criminales reciban el castigo que merecen. Entonces, en Salvador se está perdiendo la democracia. Hicieron una reforma constitucional. No sé si le suena conocida la propuesta. Esa también es la propuesta del gobierno Petro, a lo que muchos responden que es A su medida, a su medida, ¿no? Para volver. a su medida. A su medida. Pero lo hizo Bukele. Y entonces en El Salvador, si usted en El Salvador más o menos hay posiblemente el 5% de la población de El Salvador está metida en la cárcel porque llevan más de un año en un estado de excepción. Usted no tiene derechos, ¿no? A los pelados los meten a la cárcel porque están nerviosos o porque tenían un tatuaje. Un colombiano bukelista creo que terminó metido allá en la cárcel porque se fue allá a ver el experimento y tenía un tatuaje. ¿Usted propone que en Colombia restringamos las libertades de los colombianos en esa medida también? Yo lo que propongo y espero del próximo gobierno es que le amparen los derechos a los ciudadanos de bien y que los criminales, los que asedian a esos colombianos de bien, paguen en cárcel todo el daño que le han hecho a este país, porque es que lo que no vemos en este país es justicia. Por eso también parte de las propuestas es la reforma Pero no, a la no, justicia. venga, Porque usted me dice no que puede usted quiere decir, cárceles como las de Bukele. ¿Y cómo las hizo Bukele? vamos a construir unas cárceles, vamos a ¿Y construir cómo las llenó? unas En un cárceles. estado de excepción. ¿Usted cree que no hay un montón de delincuentes en este país que están gozando de libertad, siguiendo delinquiendo? Yo sí ¿Y creo. por qué? Porque entonces cuando llegan al juez, entonces le amparan los derechos al delincuente, dicen que el procedimiento estuvo mal, que no se puede, y hasta inclusive el juez dice, yo cómo les voy a mandar ese problema ya a las estaciones de policía, que es donde están metiendo a la gente, porque en las cárceles de este país ya no cabía un hacinamiento impresionante. Yo lo que creo es que cuando la gente tiene miedo, a veces empieza a ceder derechos. Y cuando empieza a ceder derechos básicos como el Pero Estado de Derecho. ¿quién pelea por los derechos de la gente que no delinque? La gente de bien, la gente que trabaja, ¿quién pelea por ellos? Aquí amparamos es al delincuente, aquí amparamos es al guerrillero, aquí amparamos es al jefe de las bandas criminales, al que le quitan las órdenes de captura, al que le ponen carros ¿A blindados, usted al le que le gustaría ponen que se seguridad. le metieran al recinto, digamos, del Senado, que usted llega al Senado? Si se Y van el a meter al recinto, presidente, si se van a meter al recinto, las autoridades, a sacar de ahí a las ratas que se han robado los recursos de este país y tienen que pagar una cárcel, hay que hacerlo. Oh, Hay que hacerlo, pero su juez Daniel. es la Corte Suprema de Justicia, no el ejército ni el presidente. Pero no es que si los tienen que ir a sacar, pues obviamente ya tendrá que haber un fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Tendrá que haberlo. ¿Usted cree que El Salvador es una democracia? Sí, ¿Sí? sí. Y el hecho de que el presidente hubiera cambiado la constitución para reelegirse, que haya utilizado las Fuerzas Armadas para intimidar al Congreso, que haya cambiado la composición de las Cortes para tener una mayoría aplastadora. En efecto, el señor es muy popular. Que haya mantenido una Porque es excepción. popular. Porque le ha devuelto la O tranquilidad sea, a que le los gusta el estado de ciudadanos. opinión. Le Porque, ha devuelto la tranquilidad, era un estado fallido, Daniel. claro, pero le ha quitado los derechos y le ha quitado la Pero los libertad. derechos ¿a quiénes? A los delincuentes, No, a los ciudadanos. a los que mataban, O a los sea, que no dejaban siquiera que pudiesen transitar por una vía tranquilos. ¿usted A cree que esos está los metió bien? presos. ¿Y qué los puso a hacer? A trabajar desde las cárceles, a pagarse su propia comida, a ser productivos. Que está Eso es lo que que para queremos. coger a un pillo caigan otros dos bobos que estaban por ahí mal parados. Aquí. Eso se justifica. ¿Dónde están los otros dos mal parados? Pues Yo estaban. no estoy diciendo que cojan inocentes, yo estoy diciendo que los Pero es delincuentes que la están. ley es la que determina quién es culpable y quién es ¿Y dónde está la inocente. ley? ¿Acaso nosotros tenemos leyes aquí o tenemos una... Tenemos un poco de leyes, todas las que ustedes hacen. Por eso.
Por ¿no? eso, ¿y qué son esas leyes? Al final de cuentas terminan siendo papel muerto, porque la administración de justicia no hace lo que corresponde. Pues le deberían dar más plata a la justicia. En eso, esa es una de mis propuestas. ¿Sí? Presupuesto para la justicia tiene que duplicarse. ¿Y duplicarse en qué sentido? Para que haya más jueces, magistrados y fiscales persiguiendo ¿a quién? A delincuentes. ¿Persiguiendo a quién? A los corruptos. ¿Para qué? Para que terminen en una cárcel. Para que no duren procesos o que no estén atiborrados de procesos y que duren 50 años en un juicio y que al final los verdaderos culpables no paguen. Usted tiene otras propuestas que tienen que ver con esto que hemos estado hablando sobre el paro, sobre la protesta violenta y sobre la autonomía universitaria. Y esta última, me encanta. Propondré una ley que prohíba las protestas con capucha. Si va a protestar, lo hace dando la cara y sin bloqueos. El que se ponga capucha será tratado como un bandido, no como un manifestante. No podrán bloquear vías y mucho menos Transmilenio. Y si se esconden en las universidades, la policía tendrá derecho a entrar y sacarlos. Los petristas no seguirán destruyendo las ciudades cuando se les dé la gana, se los garantizo. ¿Quién se pone capuchas, Daniel, para protestar? Pues se ponen capuchas las personas que han sufrido opresión de parte del Estado. Yo puedo decir que he sufrido abandono del Estado, Sí. falta de oportunidades del Estado, que a mí nunca en mi departamento me han entregado las oportunidades y la garantía para hacer realidad un proyecto de vida en mi departamento. Y yo no estoy encapuchado. Y yo me fui a la política y fui al Consejo Municipal y soy representante a la Cámara y de frente le hice una réplica y le canté la verdad en la cara a Gustavo Petro y utilicé capucha. Ujú. No. Pero usted... ¿Por qué? Usted Porque yo entiendo cuáles pueden ser mis garantías y la forma en la que yo puedo protestar. Cuando uno se pone una capucha es porque usted va a hacer algo que es indebido, a actuar delincuencialmente. Por eso, el que quiera protestar, aquí nadie se le va a quitar la garantía de protestar, lo pueden hacer. No, pero usted pero de quiere la cara- protestando en el andén. O como que hacemos... Entonces ya no estamos hablando de una Hacemos un- protesta legítima. Entonces aquí vamos a buscar es el incendiar el país, vamos a buscar es el bloquear las vías, no permitir que lleguen No. alimentos, no permitir que lleguen Pero los se insumos a los se lo pongo en un ejemplo que usted seguramente debe conocer. De pronto hay un barrio en Arauca donde el acueducto no funciona. Y la gente va a donde el concejal, la gente va a donde el diputado, la gente va a donde la representante. Y por allá no contestó ninguno. Y entonces la gente mamada dice, pues si no vienen a arreglarme mi acueducto, entonces cierro la calle a ver si me paran bolas. ¿No ha pasado mucho? ¿Usted cree que a esas señoras hay que echarlas para las cárceles de Bukele? ellas, todos, ciudadanos, hombres y mujeres pueden protestar. Lo que no estoy de acuerdo es que tengan que encapucharse. ¿Para qué se tapan la cara? ¿Por qué lo hacen? Pues porque están haciendo vandalismo, porque no quieren que los identifiquen. Si yo puedo hacer mi cacerolazo, no lo hacía, no, cacerolazo, Yo creo que Pues uno ahí podría estar de tenemos acuerdo con usted, pero es que un punto de penalizar acuerdo. la capucha en un país donde mucha gente siente que no tiene las garantías para protestar, incluso cuando lo hace pacíficamente, ¿no? Porque hay muchos casos de persecuciones a personas por su ideología política, ¿no? Ni siquiera quiero hablar de la Unión Patriótica porque me trae, porque usted me va a decir, de pronto me dice algo. No, pero, No te preocupes, que no va a pasar, no va a pasar. Saludos, Mafe. Entonces, cuando este país tiene esa historia, ¿usted no cree que hay gente que siente que no tiene las garantías para protestar dando la cara? Tenemos que transitar a hacer unas protestas legítimas. Tenemos que transitar a que las protestas realmente se les escucha a la gente. Aquí lo que no se permite es el vandalismo, punto. Se meten en las universidades, utilizan los campos educativos solamente para evitar que la fuerza pública retome el control. O sea, yo en eso no estoy de acuerdo y ahí creo que no hay punto ni de consenso ni más. Que quiera protestar, bienvenido, ahí está la ley, los ampara, los protege, les permite hacerlo. Pero con capuchas, ¿no? Yo creo que el país no aguanta otro estallido social, porque eso precisamente es lo que ha llevado hoy
a generar tanto desorden en las ciudades. Bogotá, ¿cuántos colombianos, cuántos millones de colombianos no se ven perjudicados cada vez que hay una protesta? Pero Y al fíjese, final de cuentas, ¿qué ha pasado? No pasa nada. fíjese que Pero sí, esto terminan generando un caos a la gente que tiene que ir a trabajar, que tiene que ir a estudiar, que Fí- tiene que ir a hacer. Fíjese que en este gobierno el tema de la protesta social tuvo un tratamiento muy distinto, pues más allá de cambiarle las siglas al SMAT. Pues obviamente porque el gobierno representa a muchos de los sectores sociales que estaban protestando en las calles y al estar en el gobierno pues era difícil que salieran a protestar contra ellos. En un Como que evento, no, en este gobierno han hecho lo mismo. ¿qué? Pero un De pronto no, Ya. ahí sí, porque eso, de pronto aquí sí no han tenido, no han salido tanto como salieron en ese momento, porque quien los lideraba era el mismo gobierno y sus senadores y sus representantes, Pues a los que chinos buscaban les quitaron el la ICT, protección de la primera línea, les quitaron el que eran ICT las y se mismas, quedaron que eran las callados. mismas banderas por las que protestaban en el anterior gobierno, y este se las quitó descaradamente, pero así en la cara, y no pasó absolutamente. Exactamente. Tanto Entonces, se dijeron proteger a los indígenas y cuántas veces no se han quedado aquí en la Universidad Nacional, en el Parque Nacional. ¿Acaso el gobierno les resolvió sus problemas? No, les ha dado platica ¿pero a quiénes? a los indígenas. ¿A quiénes? al- A los líderes de los indígenas, a los líderes de los indígenas. ¿Acaso han cambiado la vida de los indígenas? ¿Acaso tienen una vida más digna Yo hoy? creo que No, lo ha siguen habido muchas utilizando. cosas en las Lo que los siguen. indígenas mismos sienten que tienen una vida más digna, tienen representación política, Si le dieran- tienen sistemas de salud propio, tienen presupuesto, Pero si eso tienen fuera así, no los créditos. viera. Si fuera así, no los viera aquí protestando Pero en todo este gobierno. vienen, los cuadran, negocian y después se van, como ha pasado siempre. Lo dijiste tú, yo lo dije yo. Yo Los quería cuadran los negocios. preguntarle cómo enfrentaría como un nuevo gobierno distinto al de Petro, ¿no? Ni siquiera pongamos ahí quién estaría. Un nuevo resurgimiento de la protesta social. ¿Usted cómo enfrentaría o cómo buscaría que el gobierno enfrentara eso? ¿Cómo lo haría usted desde el Congreso, además de poner leyes contra las capuchas? Cuando eso es como la represión genera más protesta. El estallido social sucedió y creció luego de las represiones iniciales, luego de que vimos videos de la policía disparándole a los pelados mientras estaban saliendo corriendo. Sí, muy mal que uno vaya y le pegue una patada a un policía, pero cuando está corriendo No, de los espaldas... quemaron vivos. No, fue una patada a un policía. Hay uno, pues, hay uno que se voltea después de que le da la patada y le pega un tiro en la espalda y lo mata, ¿no? Que estamos de acuerdo que eso está mal, ¿o no? Está mal, desde todo punto de vista. Así como las sazonadas también está mal, que maten los policías está mal, todo está mal, todo está muy mal. Pero el gobierno al que debe transitar, es que tiene que resolver tantos problemas que no haya necesidad de ir a protestar, que no haya necesidad de que la gente se tenga que encapuchar para delinquir en las ciudades. El que va a ser delincuente tiene que ser delincuente y se le tiene que perseguir, pero no utilizar la protesta social para delinquir en las ciudades y que al final de cuentas termine deslegitimada absolutamente. El problema es que aquí hay grupos armados, delincuenciales, que se visten de protesta social y meten un montón de ciudadanos, pero al final de cuentas lo que quieren es generar caos. Pero usted entiende que hay una instrumentalización, hay una cooptación, y creo que eso es claro, pero hay unas protestas, había un sentimiento, al menos en ese paro, en el paro del 2021, había un sentimiento legítimo de insatisfacción, ¿no? Como lo hay en este gobierno, y nosotros lo lideramos. ¿Cuántas marchas no hicimos? Marchas hicimos. ¿Y quién iba a La estar- hizo la gente, ¿Y los quién iba a políticos estar- hicieron igual marchas. Yo participé, yo fui a caminar, yo convoqué también, yo dije hay que hacerlo. Y nosotros nos encapuchamos, nosotros vandalizamos, nosotros pintamos paredes, nosotros sacamos con el transporte público. No. Pero es que se llevó a un punto en el que definitivamente instrumentalizaron a la gente, el dolor de la gente. Ujú. Y los llevaron a eso, al caos, a la ¿Y delincuencia. usted cree que en un gobierno distinto al del pacto histórico, esa izquierda tiene la capacidad de volver a sacar a la gente? O sea, ¿usted cree que ese es ese temor tiene un fundamento de que la gente va a volver a salir simplemente porque o Petro o alguien del pacto les dice vamos a entorpecer el gobierno que llegó?
deben haber las garantías para que haya una protesta legítima, pacífica, Ajá. no delincuentes encapuchados, utilizando a quienes tienen unas demandas sociales. Voy a hablar de ratita. Entonces, Cuento que la ratita es tanto lo que odian, lo que representa la ratita, que se volvió un ojo fenómeno porque en redes aquí, sociales. pero porque aquí hay como señalamientos de ratita va y ratita viene. Entonces, ratita es esta parodia que usted hace del ministro del Interior, Armando Benedetti. Armandito, otra vez por aquí. Hoy te veo lloroso y meditabundo y no es para menos, no te ha ido bien. Aquí en el Congreso las reformas se te van a caer. La ley de financiamiento no avanza. Te quedaste sin visa, te metieron a la lista Clinton, te cancelaron las tarjetas de crédito y la empresita que le estaba funcionando de dar títulos universitarios falsos con Juliana Guerrero también se te cayó. Roy Barreras se le va a quemar definitivamente y para rematar le hacen diligencia de allanamiento en su casa. Armando, es que cuando uno se junta con criminales, nada bueno puede esperar. Pilas, Tron es jodido. Le invitaría yo que se tomara un traguito de ron, pero mínimo se le pela la lengua. Bueno, ahí está esta parodia. Bueno, usted además friega a Benedetti y vende ron de Abelardo al mismo tiempo. Bueno, ¿Está además, aprobado ese ron? buenísimo. Pero la empresa como que pierde plata, ¿no? No tengo ni idea, pero buenísimo. Yo vuelvo y compro. Cuando termine, vuelvo y compro otro. A mí me gustó. Yo no soy de tomar ron, pero ese, ¿Usted es de créame, tomar qué? yo soy de tomar aguardientico, llanero. Esa expresión fue porque quieres, ¿sí o no? Sentiste como que qué bueno sería en este momento un aguardientico. O fue un guayabo muy terrible. Ya estoy bajándome a abrir broches en guayabado. Las coloradillas son cosas serias, ¿no? Y entonces este ataque se lo responde Armando Benedetti. A ver, Ahí le faltó la pijama naranja, ¿no? pero de verdad, yo sé que esto gana likes, que esto, y no sé si incluso esto hace como que yo diga, venga, aquí la entrevisto, pero como reducir a un funcionario público y a otra persona. ¿Cómo así, Daniel? ¿Tú me entrevistaste por Armandito? No, pero creo que es como todo lo que usted logró. El fenómeno de Lina Garrido se basa en un poco denigrar a una persona y volverlo una ratita, en ponerse sombrero, en hablar duro, Pero en... ponerme sombrero y denigrar, no. No. Son dos cosas. El personaje, Ok. ¿cierto? Que creo que uno puede preguntarse qué tan genuino es. Ahorita hablamos de si usted sí mata gallinas, si monta caballo y enlaza. No, Monta pero caballo. sí doy güete. Y lo otro es como recurrir como a esta cosa un poco denigrante de una persona, más allá de quien sea un funcionario público que es ministro de Estado. Lo que es denigrante no es la ratita, ni con su pijama naranja. Lo que hace denigrante a una persona son sus actos. Y eso ha representado muchos de los que hoy son ministros de este gobierno. Ellos son los que se denigran a sí mismos y nos hacen sentir vergüenza de tenerlos como ministros. Eso es, ellos son los que tienen que responder qué tan indignos son de tener esos espacios de poder. Eso simplemente es una representación para poder. Ustedes vieron el 20 de julio, Benedetti ni siquiera fue capaz de levantar su mirada cuando estaba ahí. Benedetti jamás siquiera se sentó en la silla de la mesa directiva mientras yo presidí como segunda vicepresidenta. Entonces esa es la representación para decirle a él lo que yo pienso, lo que piensa Colombia. ¿Dibujado en qué? En lo que para muchos representa, que es ser una ratica. Bueno, aquí yo voy a representar el buenismo, pero creo que es importante hacerlo, sobre todo en medio como de un escenario de discurso político que ha llevado o que ha contribuido como a que haya violencia real, ¿no? Entonces tuvimos el asesinato de Miguel Uribe Turbay, que todavía no es claro cuáles son sus autores intelectuales, como que todo apunta a
a la segunda Marquetalia, pero que se mencionó como en ese momento cómo había contribuido como el discurso del presidente de la izquierda contra Miguel Uribe. Y usted reducir a un animal, a un ministro de Estado, ¿no cree que eso podría también generar violencia contra él? Es que los que han ejercido violencia contra nosotros es el mismo gobierno que no respeta la separación de poderes. Es que créame que para nosotros, para mí en particular, es indignante, reprochable e inaceptable de todo punto de vista que hayan asesinado a un candidato a la presidencia como Miguel Uribe y hoy no haya pasado absolutamente nada. Quienes deberían Pero hay estar un poco de gente en la cárcel. No, es que ¿sabes quiénes deberían estar respondiendo? Debería estar respondiendo primero el director nacional de la UNP, que sigue en su cargo, sin ningún problema. La fiscalía, al contrario, descalificó la investigación. ¿Y sabe quién debería estar respondiendo? El presidente de la República. No solo porque lo hostigó en una cantidad importantísima de trinos, porque nos desenfundó una espada en la tarima, en la Plaza de Bolívar, diciendo que tenían que borrarnos de la historia, sino porque ellos dos tienen la posición de garante de la oposición Sí. y no lo hicieron. Y nos mataron a un candidato a la presidencia. Ustedes saben todas las represalias Claro, que yo he pero tenido que usted- vivir después del 20 de Pero julio. usted se está, si ese es el Eso, nivel, al contrario le usted se digo, está poniendo en ese mismo nivel. al contrario le digo, esa representación de lo que estoy haciendo es hasta lo más sano e indoloro que puede tener Armando Benedetti cuando lo utilizo en esa ratica. Él le contesta con este trino, en donde, No es la misma forma en la que ellos actúan con nosotros. en donde evidentemente está haciendo dos cosas, mostrándola sin sombrero y diciendo que usted tiene, pues, unos vínculos con un exgobernador del departamento de Arauca que está en la cárcel. O está preso, está condenado por unos contratos de transporte escolar donde hubo corrupción. La fiscalía dice que además él ha tenido vínculos en la contratación con la helenopolítica, digamos, con el ELN en su región. Y dice que usted en su UTL, en la gente que usted tiene contratada en el Congreso, tiene a la esposa y al hijo, al señor Facundo Castillo. ¿Eso es cierto? ¿Qué es cierto? Lo que él dijo en Usted el tiene a la esposa y el hijo de Facundo en su UTL. La esposa de Facundo Castillo hace parte de mi UTL. Ajá. ¿Y el hijo? No. El hijo tiene como 17 años, creo, Ah, y no hace parte de mi UTL. ok. Pero hay algo Y él importante. fue padrino político suyo. Eso es lo que han querido ver desde que yo hice el discurso del 20 de julio. Oh, sorpresa, a partir de ese momento me volví importante. Entonces ahora han querido desacreditarme, han querido vincular. No, pero cuando usted se vuelve importante, Sí, aumenta claro. el escrutinio, Sí, ¿no? sí, sí. Está normal. Y es normal, ¿sí? Pero lo que pasa es que no tienen fundamento. No tiene ese trino en especial, pues obviamente significa el dolor profundo que le genera el que yo lo haya representado también en un simbolismo como es la ratica Armandito. Pero vuelvo y digo, este señalamiento que hacen no tiene ningún fundamento, no hay ninguna denuncia. Pero justo usted me acaba de decir que sí tiene un fundamento. O sea, ¿cuál es su vínculo con el grupo político de Facundo Castillo, del exgobernador condenado por Yo corrupción? tengo una carrera política de 10 años. Soy la primera en mi familia que se lanza a la política. Yo no tengo una familia política. Es la primera vez que Su papá no fue gobernador encargado. Mi papá hizo parte de la Secretaría de Educación Es la Secretaría de departamental, Educación. pero mi papá, nadie de mi familia ha participado en ningún tipo de proceso político como candidato. Hasta ahora soy la primera. Soy concejal del municipio de Arauca en el 2016-2019. Soy candidata a la Asamblea Departamental en el 2019. Perdí esas elecciones y luego candidata a la Cámara de Representantes. Cuando soy candidata, cuando inicia la candidatura a la Cámara de Representantes, Facundo Castillo ya estaba preso. A él lo llevan en octubre del 2021 preso. Ajá. Ahora quieren decir que es mi padrino político y que eso que a él, por lo cual a él lo están judicializando o está condenado. condenado por delito Por bueno, administrativo. y tiene otra imputación por una carretera. pero mire dónde está Facundo Castillo. ¿Y usted por qué tiene a la esposa de él en su UTL? Porque ella participó dentro digamos, además de ser una profesional, participó también en el proceso electoral
me acompañó en esa campaña y ella no tiene ningún delito. Yo no entiendo cuál es el delito que puede haber ahí para tener una persona que profesionalmente me genera un es decir, beneficio y un como acompañamiento. de todas las personas que le podrían generar un beneficio y un acompañamiento que justamente la esposa del exgobernador condenado sea la que usted necesita, pues evidentemente que usted haya estado en una tarima con Facundo y que haya hecho Esa política con tarima, él. es que esa tarima, precisamente yo era Es- candidata a la asamblea, era candidato a la Eso quiere que gobernación de- comparten estructuras, que comparten votos, que comparten vínculos que él es pues evidentemente una persona muy O sea, pero cuestionada. es un delito que yo tenga a la esposa dentro de mi hotel. No, aquí nadie está hablando de delitos. Por eso está mal que yo la pueda tener a ella como parte de mi equipo de Está trabajo. mal, yo creo que determinará la gente si está bien o mal. A mí me parece que si Lo que uno- está mal sí es lo que están señalando de decir que yo hago parte del ELN, decir que yo me financié la campaña con recursos del ELN y que yo soy la hijada política de Facundo Castillo. Eso sí está mal. Bueno, no, porque es que eso digan sí que es esto es la de- hijada política, es decir, que usted tenga la esposa de él, sí me hace pensar que usted le debe algún favor. yo tengo en mi Y de verdad, yo no conozco a la señora y puede ser como una gran profesional y entonces no tengo esa información. Pero definitivamente cuando en la política los lazos de sangre son tan fuertes, tanto que cuando uno cae en la cárcel después manda a la esposa, a la hija, a la mujer, como usted bien sabe que sucede. Que usted tenga a la esposa de Facundo Castillo en su tele sí me hace pensar que usted tiene un vínculo con la estructura de Facundo Castillo. Hay un vínculo laboral con esa persona que la tengo en mi equipo de trabajo. Sí. Hasta ahí termina mi relación. Un vínculo laboral de una profesional en salud que hace parte de mi equipo de UTL. Si es la esposa de una persona que hoy está enfrentando un proceso judicial y que está en la cárcel, eso Y es una totalmente profesional en salud. Sí, claro, ella ¿Es es qué? bacterióloga. Y usted en su UTL para qué necesita una bacterióloga. Y es que no estamos peleando para que no pase la reforma a la salud. Sí, no, o sea, O es que pregunto. también hay requisitos específicos No, le para pregunté que esa le digan a un experticia. representante o a un senador qué es que lo que puede colocar dentro de... No, usted puede hacer, yo solo le puedo preguntar a una bacterióloga como que qué tipo de experticia trae a su labor La legislativa. experticia que le da a su profesión. O sea, la experticia pero pues que no le está da su buscando profesión. bacterias dentro de la Es una oficina del profesional en Congreso. salud. Por Es eso. una profesional O sea, en pero salud que hace parte, que sabe tiene del la tema experiencia. administrativo de la Por salud. supuesto, no pretendan minimizar ni hacer como algo delictivo el que sean familiares de una persona. No, mire, yo Por eso, aquí no no, estoy es que asumiendo ese cosas proceso delictivas, pero evidentemente, primero, no se ve bien, ¿no? Sobre todo porque usted tiene a una persona que tiene un vínculo de sangre muy estrecho con un político que es corrupto, que se robó una cantidad de la plata de la gente que usted dice ¿Y representar. dónde está él? ¿En la cárcel o en la casa? No sé, ¿dónde está él? Está en la cárcel. ¿En la cárcel o en la casa? Sí, está en la cárcel. Ok. Él está enfrentando un juicio. De los detalles de su proceso no tengo información. Pero él le puso votos a usted. Los votos los conseguí yo en campaña, recorriendo mi departamento. Yo no soy aparecida en la política. Fui concejal del municipio de Arauca, fui candidata a la asamblea y en mi departamento me Bueno, conocen. pero uno en la Eso no política quiere decir hace alianzas con los políticos. el que había votado por Facundo no puede votar por Lina porque no hace parte. No, es que, o sea, no pretendan minimizar mi trabajo y mi liderazgo propio No, yo le estoy al haciendo una punto de pregunta. quererme señalar, de tener vínculos o de participar o de estar inmiscuida en el proceso de investigación que hoy tiene el doctor Facundo Castillo, al que debo decirle, ojalá su defensa haga lo correspondiente y si no que sea la justicia la que decida al final de Ya decidió, ¿no? 12 años en un primer caso. ¿Y dónde está? Ojalá quisiera ver entonces a los demás que también están ¿Cuál es su investigados. que opinión presenten del exgobernador Castillo? Él está enfrentando un proceso y las autoridades tienen que fallar de acuerdo al acervo probatorio. No, pues, pero que ¿usted sí. opina de que ya hayan fallado al menos en uno de estos casos y que hay otro? O sea, ¿usted cree que el señor se torció? Él está enfrentando su proceso y si las cosas se hicieron mal y si la condena está, hombre, hay que revisar entonces. Yo soy de las primeras en las que considero que la administración de justicia tiene que operar de tal forma en que si a él lo llevaron a la cárcel
por lo cometió, todo el resto, porque es que aquí todo el resto que haya cometido delitos iguales tenga que pagar. Claro, yo sí creo que una investidura como la de congresista exige como no solamente actuar con legalidad, sino mantener la apariencia de legalidad, ¿no? Yo no Eso estoy, lo- yo lo- estoy lo- lo haciendo creo algo yo. ilegal. No, pero Estoy creo haciendo que algo no se ilegal. ve nada bien que usted tenga a la esposa de un gobernador corrupto con el que estuvo en una tarima dentro de su tele, pero ya pasamos por allá. No se puede, no se, O sea, no ¿a se usted le ve, parece que no se ve bien es que yo juzgue y condene a una profesional por ser esposa de un exgobernador y con eso se le quitan todas las usted no la posibilidades tiene de que ejercer condenar, solo profesionalmente? puede no ¿Y no puede contratar. ejercer profesionalmente? No, ella puede ejercer en otro lado, pero no en el Congreso de la República ¿Por de su UTL. ¿Por Pues qué? porque precisamente sugiere que usted tiene Ella vínculo está, con el señor ella está, condenado. no, eso lo sugieres tú. No, Eso lo quiere sugieres su tú. vínculo de... No, eso lo sugieres tú y lo sugieren el resto que quieren desacreditarme a mí. No creo que Pero sea un intento de desacreditar, o sea, tampoco, a ver, a ver. eso te digo yo. Quiero- Entonces ella tiene que asumir delitos de sangre o de familia y definitivamente cerrarle todas las puertas. No, el que haya cometido errores tiene que pagar por ello, pero porque sus hijos. ¿A usted le parece, Porque por ejemplo, es su bien, esposa. a usted le ¿Es parece, que acaso ellos no pueden continuar una vida y tratar de hacer las cosas bien o no son lo suficientemente autónomos y profesionales para tener una oportunidad? a usted le parece, qué le parece que Saray Roballo haya, yo sé que esa es la vida íntima de ella, ¿no? Pero pues creo que se casó, se hizo un hogar con Emilio Tapia mientras él estaba en la cárcel. ¿Eso qué le dice a la gente acerca de las personas que eligen para representarlos? Yo no sé, y tampoco quiero meterme en su vida privada, pero creo que Saray Roballo es, antes que ser esposa de ese señor, era política, entonces no. Sí, ahora tiene el ex escolta de Emilio, es el candidato que ella está apoyando en la lista de su partido de Cambio Radical en Córdoba. Miren, yo la verdad de ahí, de esas decisiones, por lo menos mi Fórmula 9 no le puedo conocer, yo respondo por mi candidatura al Bueno, Senado. hablemos de su partido. Esta es la última foto que se conoce, la última aparición, no fue pública, de Germán Vargas Lleras, ¿no? Entonces usted a Vargas Lleras, un poquito usted le pasó por encima al irse con Abelardo porque él no ha decidido. Lo primero que le quería preguntar es usted que estuvo en esa reunión, y creo que este es un tema de interés público, es cómo lo vio de salud a él, ya que usted sí lo vio en vivo y en directo, a nosotros solo nos tocó esta foto. Yo lo viví, por supuesto, muy, muy comprometido con su salud, con su tratamiento. En ese ¿Está día, cómodo para hacer campaña? O sea, ¿camina bien? ¿Se mueve bien? él tiene, digamos, lo vemos un poco con el tema de su caída en la bicicleta. Claro. Es Él ahí se donde partió la cadera. él tiene un problema, pues, A ver, la digamos, pierna. todavía sigue tratando de mejorar su condición, pero es una persona que está atenta al país, a lo que sucede, al igual que comprometido con su tratamiento. ¿Habla bien? Sí, claro. ¿Todavía tiene mal genio? Sí, claro. Ah, bueno. Su carácter sigue siendo el mismo. ¿Y usted cree que Vargas se va a lanzar? Pues hasta ahora no lo ha definido, no se ha dicho sí ni no, estamos a la expectativa de Evidentemente lo que usted cree que resuelva. no. Pues es que él siempre nos ha dicho y pues uno tiene que ser respetuoso de su proceso de salud. Él está esperando que los médicos pues lo autoricen dependiendo de cómo vaya, Sí. porque él, por supuesto, va a privilegiar su condición de salud antes que cualquier cosa. Sin embargo, no se ha apartado de los temas del país y su preocupación. Y tengan en cuenta que él siempre ha advertido todo lo que iba a pasar y resultó pasando. Entonces, a pesar de vivir esas circunstancias de salud, no se ha desconectado del país. ¿Y usted cree que el partido se debería ir con Abelardo? Los veo quietos hasta marzo, ¿no? Usted se movió solita. Si a mí me preguntan, como ya ha pasado en las bancadas, aunque no se ha tomado una decisión, yo le sugeriría al partido que en caso de que el doctor Germán Vargas Lleras decida no aspirar a la presidencia de la República, lo hicieran con el candidato que hoy lidera las encuestas. ¿Para qué nos vamos a ir a acompañar a uno que no supera el 2% o que no tiene conexión con la gente, que no genera un fervor? Pues hay que ir con el que lidera las encuestas, Desde ya. ir a asumir. ¿Pero y qué vamos a esperar? Bueno, yo no sé, pueden pasar muchas cosas en las Nosotros consultas. ya decidimos que no íbamos a participar en la consulta. No tenemos candidato para participar en la consulta. No vamos a votar en esa consulta. ¿Qué estamos esperando?
Hay que tomar una decisión. Este país necesita que nos pongamos la camiseta a ver cómo vamos a derrotar al heredero de Gustavo Petro. Eso es lo que necesitamos. Si este partido es un partido de vocación de poder, pues bueno, hay que tomar decisiones. Respetamos, por supuesto, al doctor Germán en su decisión de si aspira o no, pero ojalá pues sea una decisión que se tome lo más pronto ¿Él le posible. reclamó? Lo que pasa es que para un partido político es muy difícil a veces entender que uno también toma decisiones Que es una rueda suelta. que me dice, usted hace lo que se le da la gana, pero es que a veces también siento frustración de que no lleguemos a un consenso y a que tomemos decisiones, y así me he representado yo. A mí no me gusta que me amarren esto, que me amarre, no me gusta. Yo siento una convicción propia de tomar decisiones, y a veces la inacción y el silencio me generan frustración, y ahí donde yo siempre dejo constancia de mis actuaciones, siempre dejo constancia de lo que va a pasar a futuro. Que me silencien a mí me... Lina María Garrido es candidata al Senado de la República. Si quieren votar por ella, ¿cuál es el número? Pero que se te note que te entusiasma hacer campaña por mí, porque estabas todo entusiasmado aquí, y cuando vas a decir, pues si quieren votar, no, dilo, mira, aquí tienes una mujer con los pantalones bien puestos, que ama este país inmensamente, que es capaz de dialogar Sí. con quienes piensan diferente, sin dejar de lado lo que creo debe construir soluciones para los Bueno, no colombianos. quiso decir su número. Así que, Daniel, te digo a ti, ayúdame, dile a ellos que me acompañen al Senado de la República, Cambio Radical número 6. Voten por el que quieran, pero voten a conciencia. Así sea por Lina, hay otra cantidad de opciones. Le deseo mucha suerte en su campaña. Solo voy a dejar algo aquí, Daniel, al último. ¿Qué? Será la primera vez, con el favor de Dios, que una hija de Arauca llegue al Senado de la República. No, ¿de verdad? La primera vez en la historia, porque ni siquiera eso hemos tenido derecho nosotros. Entonces, ojalá. ¿Cuántas cámaras tiene Arauca? Tiene 2 cámaras y una CITREP, 2 cámaras y una CITREP. pero no hemos tenido senadores, hijos araucanos. Busca hacer historia, Lina María Garrido, al llegar al Senado por Cambio Radical. Muchas gracias por estar por acá y por estar dispuesta a contestar todas estas preguntas, Lina, de verdad se lo agradezco. Gracias, Daniel, que no sea la última vez que me invites. No fue cuando sea senadora. Gracias. Gracias a ustedes por ver esta entrevista, por seguir el canal, activar la campanita. Esta comunidad de La Silla Vacía que quiere escuchar opiniones políticas de todo el mundo es importante para nuestra sostenibilidad, así que los invito a sumarse y nos vemos con más contenido en estos días. Chao. 2026 será un año decisivo para Colombia. Las elecciones determinarán el rumbo del país por 4 años. En medio de la polarización y la desinformación, usted podrá analizar el contexto político colombiano directamente con quienes comprenden hacia dónde va el país. En el programa Inmersión de Colombia de La Silla Vacía, un programa de análisis del país con ministros, expertos y líderes de diferentes sectores. Son 10 encuentros presenciales en Bogotá para líderes de organizaciones que necesitan entender hacia dónde va el país y tomar decisiones más informadas. Inscríbase antes del 12 de febrero y aproveche los últimos cupos. Toda la información en lasillavacía.com.